Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Kids, un espacio dedicado a la apertura del diálogo académico y educativo. Los saluda la profesora María Guadalupe Rodríguez Reynoso, estudiante de la Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 145 Zapopan. El día de hoy vamos a llevar a cabo una reflexión sobre cómo dentro de la labor docente se deben garantizar los derechos de niños y niñas, para lo cual me apoyo en 3 textos. El primero, el artículo titulado ¿Qué está pasando con nuestros educandos?, de la autora Daisy Monastoke, el cual pueden encontrar en el libro colectivo Maestros, Maestras y Derechos de la Niñez, una aproximación desde la escuela. El segundo texto, ¿por qué las y los maestros están llamados a ser los primeros defensores de los derechos de niñas y niños?, escrito por Rosa María Torres y publicado en Itinerarios por la Educación Latinoamericana, cuaderno de viajes. Y el tercer libro, La pedagogía crítica y las relaciones entre el poder y el conocimiento, del autor Peter McLaren. Actualmente existen diferentes marcos legales para proteger los derechos de los niños. Sin embargo, todavía existen millones de niños y niñas que se ven privados de sus derechos fundamentales. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a una identidad, al cuidado sanitario, a una educación gratuita, a ser protegidos contra el abuso, la explotación y cualquier forma de discriminación. Todos estos derechos están interconectados muy estrechamente, pero partiremos del análisis de aquel que nos atañe como profesores, el derecho a una educación de calidad. Montaldo ejemplifica que cuando un niño o niña está trabajando, en lugar de estar en la escuela o no asiste regularmente a clases por llevar a cabo actividades del hogar o laborales, sabemos a ciencia cierta que se le está negando el derecho a la educación. No obstante, he advertido que hay otras ocasiones en que la influencia de los docentes y padres afecta este derecho de una manera más silenciosa pero directa. Monastoke advierte lo preocupante que es escuchar diariamente expresiones como «este muchacho no va a pasar el año», «le va mal», «no quiere responder con las tareas», «no les gusta estudiar», y reconoce que son voces que se generalizan y fortalecen entre todos los agentes educativos, que se articulan además a otros códigos de comunicación, con unos estilos y prácticas de formación a veces muy tradicionales, que nunca se cuestionan pero que forman parte de este currículum oculto, anclado al quehacer docente y la labor educativa, y que en cierta forma limitan la formación integral de los estudiantes en el mundo globalizado. Asimismo, existen comentarios cotidianos que se convierten en acciones repetitivas, estereotipadas, de una jerga que forma parte del ambiente educativo. Pareciera que se conatizara todos los momentos y situaciones escolares, enlazándose cada vez más en el día a día de la escuela, contribuyendo año tras año a agudizar este fenómeno. Frente a ello, la autora reitera la necesidad de revisar por qué ocurre esto, tratando de encontrar respuesta a preguntas como ¿qué está pasando con estos estudiantes? ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Qué hay en sus vidas que los lleva a la despreocupación absoluta por sus estudios? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué tan pertinente y motivante es lo que se enseña? Y yo integraría, ¿cuál es la influencia de nuestro trabajo como docentes en estas actitudes hacia el aprendizaje? La rendición ante el avance de estos alumnos, en cierta forma, ¿no es una limitación en su derecho a la educación? Y podremos desde nuestras trincheras mejorar la situación y el pensamiento de estos alumnos, aunque sea mínimamente. Antes de dar luz sobre lo anterior, me gustaría reiterar que el presente análisis no intenta culpabilizar a los docentes ni quitar responsabilidad a los padres de familia y el contexto, sino fomentar la reflexión como un medio para que cada uno aporte a la mejora desde su nivel o labor. Por lo cual también es relevante reconocer que actualmente ni el gobierno ni la Secretaría de Educación Pública están realmente interesados en saber qué hacer con la población que no atiende las demandas educativas. Su mirada está en implementar reformas a nivel curricular y establecer políticas que implican la atención inmediata de algún problema específico, enfocándose en que los niños asistan a la escuela sin importar qué es lo que aprenden en ella o cómo favorecer a que este aprendizaje sea más significativo. En realidad, tal como le menciona Monastoke, buscan el desarrollo de habilidades específicas para un mercado que solo requiere de mano de obra barata, sin ocuparse del qué, ni del para qué, ni del por qué se está educando, lo cual no responde a las problemáticas y realidades de los alumnos ni otorga la educación de calidad y humana que se tenía en mente cuando se habló del derecho a la educación como una necesidad de los seres humanos para vivir más plenamente y desenvolverse en la sociedad. De esta manera, la autora hace hincapié en la necesidad de que los profesores y educadores reconozcan que las relaciones de poder corresponden a las formas de conocimiento en la escuela, las cuales distorsionan la comprensión y producen lo que comúnmente es aceptado como verdad, pues si bien es cierto que toda persona sabe que debe respetar y hacer respetar a niñas y niños, los maestros a veces olvidamos que tenemos un papel particular dentro de esta enseñanza, no únicamente porque somos adultos ni porque somos profesores de los niños, no solo por razones éticas y morales, sino también por razones laborales y profesionales, pues al defender los derechos de los niños,
están enseñándoles a que ellos mismos defiendan sus derechos y a su vez estamos defendiendo nuestros propios derechos como educadores, pues el centro de nuestro campo laboral son los educandos y su desenvolvimiento, y considerando que en el sistema escolar son los grupos más vulnerables y dependientes de la sociedad y que ésta los percibe con la idea de que no saben, de que no piensan, de que no disciernen, de que no preguntan, de que no reclaman y no se organizan, por lo que les otorga la educación es aquello que es más pertinente para sus intereses, sin importar si en un futuro esta permitirá a los niños mejorar sus situaciones. En definitiva, como menciona Torres, si los niños no tienen derechos, quienes les enseñan tampoco, pues mientras la sociedad adulta no mejore y respete a niños y jóvenes, no valorará suficientemente su educación, capacitación y formación. Son pues los propios educadores los mejor posicionados y los más interesados en llevar la bandera de los derechos infantiles, los cuales incluyen los derechos de todos, incluyendo quienes les ayudan a crecer y desarrollarse como personas y como ciudadanos. Lo anterior implica que el derecho a la educación abarca una promoción hacia el significado, hacia una educación para la formación de sujetos con sentido crítico, capaces de transformar sus propias vidas y contextos. No obstante, las condiciones laborales y formas de enseñanza actuales no responden ni a estos nuevos retos, ni a las nuevas realidades, ni a las nuevas problemáticas. En realidad lo que provocan es que el maestro se cargue de tareas que le instrumentalizan y no le permiten pensarse la educación y la escuela con una mirada alternativa, crítica, con calidad y sensibilidad humana. Se hace necesario cambiar este ambiente educativo agonizante, insensible, deshumanizado, autoritario y alineante para que los docentes demos cuenta de las necesidades y realidades de nuestros educandos, para que los currículums, como dice McLaren, tengan sentido, respondan y orienten a los estudiantes a comprender el mundo que los rodea y logren capacitarlos para tener el valor necesario de cambiar el orden social donde sea preciso. Los profesores necesitan saber si el conocimiento en la escuela distorsiona o está dado en términos de opresión y de explotación. Monastoque advierte que deben existir especialistas que apoyen a los docentes y analicen de manera sistemática qué está pasando con las deficiencias o causas de la baja tasa de rendimiento en cuanto a condiciones de desarrollo y ritmos y ambientes de aprendizaje, contenidos y criterios de evaluación y condiciones de vida como son la malnutrición, los maltratos, el abandono y la pobreza. Se requiere de otra propuesta, otras miradas a la educación, con el concurso de todos sumando esfuerzos de transformación en beneficio de los niños y jóvenes, esa población vulnerable a punto de desfallecer, desesperanzada, sin quien los atienda y comprenda, sin sentido por la vida y desconocedora de sus derechos. Finalmente, y tal como menciona McLaren, necesitamos de una escuela justa, equitativa, que responda con propuestas a una condición de clase que esté en desventaja con la desigualdad de oportunidades y condiciones de vida. Requerimos docentes que eduquen con base en los derechos y los enseñen con el ejemplo, que no tengan miedo de adaptarse para realmente otorgar y cumplir con el derecho a la educación. Pues tal como mencionó Freire, necesitamos una educación que verdaderamente esté al servicio de los pueblos, para que se estudie con compromiso, para tener algo que ver con el mundo, un mundo que debe dejar de ser ajeno a nosotros como nosotros a él. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Los invitamos a seguir reproduciendo los podcasts de la lista que abordan diferentes temas educativos. Buenas tardes y gracias.